Estimadísimos, estimadísimos. Vamos a trabajar en este segundo encuentro sobre eh, devenir del concepto de la noción de filosofía de la educación. ¿M? Aquí vamos a trabajar algunos autores como para ubicarnos en la situación, hacer una introducción, por supuesto, que estas autoras, Fernández Mouján y otras, ¿no?, de este libro que les presentamos, hacen alusión a Ignacio Leuckovich, historiador muy conocido y muy cuestionador de toda la, no solo la propuesta educativa, sino la propuesta social y el Estado, ¿no?, quien plantea que en la modernidad el Estado-Nación actuaba como mera institución reguladora, dadora de sentido y articuladora simbólica de todas las instituciones, ¿no?, incluida la escuela, lo que nos conduce a pensar la crisis de la educación en el marco de una crisis del Estado, ¿no? Y la educación como productora de subjetividades, ¿no? En este sentido, las autoras plantean que en la tradición moderna, tanto el sujeto docente como el sujeto alumno estaban dados de antemano, ¿no?, así como la relación que los vinculaba. Eran sujetos que el Estado, la sociedad y la historia necesitaba de esa manera, ¿no?, determinados previamente, ¿no? Entonces aquí se vislumbra que el problema radica en la dificultad que tiene la escuela en pensarse a sí misma desde los márgenes y la incertidumbre de lo contemporáneo, ¿no? Dicen al respecto las autoras, algo así como que la educación que conocemos se sostiene todavía sobre los cimientos del sujeto moderno, aun cuando se haya quebrado hace tiempo. ¿No? Digamos, es lo que perdura. ¿Y qué proponen ellas? Proponen una visión crítica desde un diálogo intercultural como alternativa a la concepción liberal y etnocéntrica de construcción del conocimiento, ¿no? Concibiendo, ¿no?, una posición ética y política capaz de promover acciones transformadoras en los contextos educativos. Por lo que de su análisis se desprenden una perspectiva moderna, tradicional, y una crítica donde se evidencia cómo son vividas y concebidas las situaciones, las actitudes, el legado y las propuestas educativas. Por lo que se podría establecer una breve síntesis entre ambas concepciones, ¿no?, siempre también intentando escapar de las dicotomías, ¿no? Lo hacemos, digamos, a modo de reflexión, pero siempre tratando de escapar de las dicotomías. Nunca hay una u otra, ¿no?, sino que a veces hay intermedios, conjunciones, ¿no? Pero bueno, haciendo un análisis así como más a grosso modo, podemos pensar en una perspectiva moderna tradicional donde la situación actual es percibida como derrota o limitaciones del pensamiento y de la acción, mientras que en la ética política, en la crítica, la situación actual es percibida como una oportunidad. Para la perspectiva tradicional aparece allí una actitud de repliegue y o modificaciones sobre las mismas bases, mientras que en la crítica hay una actitud de proyección y de innovación. El legado educativo moderno tiene que ver más con la seguridad de la acción, mientras que el crítico siempre mantiene una sospecha sobre los legados que vienen, ¿no? Bueno, el legado tradicional es liberal y etnocéntrico en relación a la construcción del conocimiento, como veíamos, mientras que en la propuesta crítica se propone un diálogo intercultural como propuesta de construir el conocimiento, ¿no?, de construcción del conocimiento. En el primero, digamos, que mencionamos, se trata de una propuesta reproductora, mientras que en la concepción crítica se trataría de una propuesta emancipadora, ¿no?, en relación a los autores que ustedes han visto, han conocido y que tenemos, digamos, hartos ejemplos en nuestra historia, ¿no? Después, para trabajar ella sobre qué se entiende
por Filosofía de la Educación, ¿no? Donde sostienen que se trataría del encuentro entre dos disciplinas en permanente tensión y articulación, que tratan de habitar, de pensar y experimentar ese espacio de encuentro de ambas, ¿no? Atendiendo también a la historicidad de los procesos, tanto educativos como filosóficos, ¿no? Concibiendo como necesario hacer una ruptura con la perspectiva tradicional de situar a la filosofía desde el lado, ¿no? tan tradicional del pensamiento y a la educación del lado de la experiencia. Por el contrario, ¿no? Consideran que la educación puede asumirse como una conjunción de pensamiento y de experiencia, al igual que la filosofía. Y nos traen también algunos autores, digamos, para ilustrar, como el filósofo de la educación francés Michel Fabre, quien destaca como principales características de la filosofía que no se trata la filosofía de un cuerpo de saberes, sino de una problemática, de una cuestión de problematizar, de problematización. Se trataría de una interrogación, es una pregunta radical, es un pensar filosófico existencial. La existencia filosófica en educación, ¿qué significa? Significa, implica el mantenimiento de la apertura de sentidos respecto del saber experto, así como también en relación a nuestras prácticas. Sería un cuestionamiento permanente para no dar las cuestiones como dadas, ¿no? Porque todo es construcción. Entonces, también nos van a acercar a Silvio Gallo, para quien la función de la filosofía de la educación es política, atenta a la construcción colectiva, ¿no? Cuestiona, digamos, en relación a la postura tradicional, ¿no? Cuestiona la fragmentación del conocimiento y se reconoce en la multiplicidad y la transversalidad, y tiene como objetivo concebir una filosofía y una educación que sean conjuntamente pensamiento y experiencia, ¿no? Fuera de toda dicotomía, ¿no? ¿Qué es esto que mencionamos? Ustedes ya van a tener el texto, que de todos modos no es muy extenso tampoco, porque ustedes tienen clases, vamos a tener clases semanalmente, y sí, la participación en los foros de ustedes se va a solicitar habiendo leído al menos esta síntesis, y también tienen el texto completo en la bibliografía. Es una síntesis, por supuesto, como les decía, del texto a trabajar. ¿Y qué vamos a solicitarles? En los foros les vamos a solicitar que pongan en vigencia esta cuestión de la interrogación, ¿no? El cuestionamiento como pasos de toda investigación, por lo que una consigna podría ser, por ejemplo, ¿cuándo les parece a ustedes, cuándo perciben, cuándo sienten que un docente filosofa, que ustedes filosofan, ¿no? Y además nos gustaría, ¿no? Este es como paso de toda investigación, ¿no? Y nos gustaría además, esto se vive a diario con los estudiantes, con los alumnos, por dónde, cómo, por qué lugar, ¿no? Esto serían los indicios de una filosofía, ¿no? De una investigación. Y también nos gustaría además que en las situaciones de vuestras prácticas, esas cotidianas, ¿no? Propias o de colegas, también puedan dilucidar, que nos cuenten así, digamos, no en una mayor extensión, porque, digamos, somos muchos conviviendo en cada comisión, sino por ahí no más de 10 renglones, que puedan dilucidar toda la intervención, ¿no? En el foro, que puedan dilucidar alguna acción que perciban como tradicional y alguna otra que perciban como crítica, más ligada a una propuesta más emancipatoria, ¿no? De la práctica de ustedes, de otros que ven, y además las interrelaciones entre ambas. Bueno, esta es la idea de esta clase. Desde cada comisión, desde cada profesor a cargo, se los va a acompañar. Estamos muy gustosos de que estén presentes y nos alegra muchísimo vuestra presencia. Abrazos para todas, todos, y esperamos vuestras participaciones.